Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Hola, desde México saludamos al hermano pueblo de Haití y a quienes nos hacen favor de vernos en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Toda nuestra América Latina, toda nuestra América, toda, tiene una deuda histórica con el pueblo de Haití. Su apoyo solidario para lograr nuestras independencias fue crucial en nuestras historias. Pero al parecer, ese apoyo, esa solidaridad, esa deuda no se reconoce y no hacemos nada por Haití. Haití está en crisis y en una situación insostenible que se prolonga y se alarga como una interminable agonía. Para hablarnos de esto nos hace el honor de acompañarnos nuevamente un intelectual de renombre internacional, economista, académico, activista y dirigente popular, Camille Chalmers. Gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión de Latinidades. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un gran saludo a todo el equipo, un saludo a Héctor y un saludo a todos los que están con nosotros esta noche. Pues mira, yo, como te comenté, sabemos que la situación de Haití es muy dura. Prácticamente recuerdo la primera charla que tuvimos, creo que esta es la tercera o la cuarta, en la que tú empezaste a decir desde la primera vez que Haití era un laboratorio en el cual el imperialismo estaba jugando y experimentaba para poder llevar esto a otras partes, por no decir que al continente donde yo estoy, aquí en México. Y hemos podido ver desde entonces cómo lo que tú dijiste es cierto. Así como Haití no ha podido superar su situación y cada vez se complica más y más en asunto de bandas, narcotraficantes, el manejo de las armas, el cómo siendo antes un país que antes exportaba, incluso por decirlo alguna cosa, arroz, ahora lo tiene que importar. La inestabilidad política que padece, el asesinato de líderes políticos, incluso el del presidente en su momento, la renuncia de otro, en fin, todo esto nos habla de algo caótico, pero que bajo tu prisma y también el de otros analistas, no es casual. No es que se diera esto así, por azar, sino que va encaminado y controlado a través de una agenda. Y qué mejor que tú, que nos puedas decir qué es lo que está pasando allá en Haití, qué es lo que sucede. Me quedo callado para escucharte, Carlos. Sí, como lo dices, Héctor, el pueblo haitiano está viviendo una situación dramática, una situación sobre todo en la capital, donde estamos en una capital asediada por bandas criminales que ya mataron en menos de un año más de 5.000 personas. Estamos hablando de miles de secuestros, estamos hablando de 300.000 desplazados. Mucha gente tuvo que huir a la capital para refugiarse en las provincias. Y realmente es una situación caótica, una situación, un caos fabricado dentro de una guerra permanente contra el pueblo de Haití. Y es muy importante subrayar que desde el 2004 el país está dirigido políticamente directamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y todo el aparato de Naciones Unidas está instrumentalizado por el imperialismo norteamericano. Así que es la agenda de Estados Unidos que se está ejecutando. Y para entender la situación dramática que estamos viviendo hoy, es muy importante ver que el país ha sufrido grandes choques que son parte responsable de la situación que vivimos. Uno de los choques, bueno, todos conocen la dictadura de Duvalier, que es una dictadura parecida a la de Pinochet, a la de Videla. Es una dictadura de seguridad nacional dirigida dentro del Plan Cóndor por Estados Unidos para frenar las olas de rebeldía comunista en el continente. Así que la dictadura de Duvalier jugó un papel muy importante en la destrucción del Estado. Y ese trabajo de destrucción siguió con otros golpes. Uno de los golpes más duros fue la instalación de los planes neoliberales, donde realmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas las IFIs impusieron un plan hardline, un plan de ajuste estructural que contribuyó mucho a destruir la economía campesina, la capacidad del país a nutrirse y organizó una dependencia alimentaria crítica. Pasamos de un país casi autosuficiente en cereales en los años 70 a un país que ahora importa 85% de su consumo de arroz anual desde Estados Unidos. Y somos el segundo país importador de arroz de Estados Unidos después de México, ¿no? Así que una dependencia organizada, una dependencia que por supuesto desorganizó la economía campesina, provocó pérdidas de empleos, más de 800,000 empleos se perdieron durante los primeros años de aplicación de este plan, y una migración masiva hacia la capital, ¿no? Creando favelas enormes que ahora son el terreno favorable para crear esas bandas y nutrir el crimen organizado que está utilizado como un mecanismo político de destabilización. Otro elemento muy importante fue la instalación a partir del 2011 de un gobierno de extrema derecha. Es muy importante ver que ese gobierno de extrema derecha hace parte de un plan global, porque cuando analizamos, por ejemplo, el discurso del presidente que fue impuesto por Estados Unidos en el 2010, porque no ganó las elecciones, ¿no? Tergiversaron los resultados electorales para imponer un cantante muy grosero y que tiene un lenguaje muy parecido a Bolsonaro y a Trump, y que utiliza los mismos mecanismos de la extrema derecha que están tratando de imponer en el continente con Milei y otros, y que hace parte de la respuesta estratégica de Estados Unidos para frenar el ciclo progresista de 98 a 2015. Así que esa extrema derecha fue dirigida por un cantante, Michel Martelly, que él mismo se define como bandido legal, ¿no? Así que el proyecto, Vaya, sí, el proyecto bandido está, legal. sí, el proyecto está muy claro. Así que se ha desarrollado un proceso de gangsterización del Estado, de destabilización de las instituciones estatales, y ahora tenemos más de 200 pandillas, grupos armados, ¿no? Y que están cercando a la capital, creando condiciones cada vez más deterioradas para 3 millones de gente en la capital. Y esas pandillas reciben armas de guerra y municiones en cantidades ilimitadas desde el mercado de Estados Unidos. Así que son armas que viajan directamente de Miami a nuestro territorio, y por supuesto Estados Unidos no puede pretender que no puede controlar ese flujo de armas, porque no son pistolas, ¿no? Son armas de guerra, a veces ametralladoras de mucha potencia. Y también estos grupos armados benefician de una impunidad casi total, porque ese gobierno de extrema derecha tiene múltiples conexiones con las pandillas y utilizan las pandillas para frenar la movilización popular. Porque a partir del 2018 nació
una ola impresionante de movilización popular, millones de personas en la calle reclamando un cambio de sistema, reclamando una ruptura con la tutela de Estados Unidos, la recuperación de la autodeterminación del país y para frenar esa movilización que estaba animada básicamente por los pobladores urbanos, crean esas pandillas en los lugares donde se produjeron las movilizaciones más importantes. Así que es muy importante ver que esto no es una casualidad, es una cosa fabricada, ¿no? Y un proceso de destabilización del país que llega ahora al punto, a este punto donde las pandillas, por ejemplo, durante las 2 últimas semanas, destruyeron la Biblioteca Nacional, destruyeron 4 facultades importantes, la Facultad de Ciencia, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Educación, ¿no? Que son referencias universitarias, incluso caribeñas, ¿no? Y con la Biblioteca Nacional perdimos documentos originales que tienen más de 200 años. Así que está muy claro que es un proceso de destrucción de las infraestructuras sociales, culturales del país para crear este caos. Y un elemento muy importante en el proceso de destrucción del país se utiliza mucho la cuestión de la migración, porque durante el año 2023 el presidente Biden inició un programa migratorio contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Y de Haití migraron 168,000 personas hacia Estados Unidos, muchos universitarios, muchos médicos. Por ejemplo, el hospital universitario más importante del país perdió 30% de sus médicos. La facultad donde yo enseño tuvo que cerrar un departamento, el departamento de psicología, porque los profesores a tiempo completo se fueron. Así que un proceso de destabilización que opera en doble sentido. No solamente sacan recursos vitales, pero también regresan al país a través del programa de repatriación, bandidos, criminales, gente que han sido encarcelados durante 4, 5, 10 años, y regresan esa gente a veces 600 mensuales, ¿no? Así que un flujo muy importante y muchas veces no transmiten a la policía o a la justicia del país los expedientes de estas personas. Y mucha de la infraestructura de esas bandas está construida a partir de esta gente que tiene un nivel de conocimiento bastante importante en manejo de armas, etc. Así que un proceso realmente de destabilización que también cruzó un nivel más importante después del terremoto, porque sabemos que sufrimos un terremoto de gran magnitud en el 2010 y se aprovechó de la crisis post-terremoto para tomar el control de áreas estratégicas. Y es un poco, Haití es una ilustración perfecta de lo que Naomi Klein llama capitalismo del desastre. Y el ejemplo más caricaturesco es que después del terremoto se creó un organismo supuestamente de reconstrucción que se llamó la CIRH, y este organismo fue dirigido directamente por Bill Clinton, ¿no? Ujú. Y Así la es. gran parte de los fondos no llegaron al país y fueron utilizados dentro de ese proceso de destabilización y de tomar el control de todas las áreas estratégicas. Y para entender también las relaciones entre Haití y el imperialismo, es muy importante subrayar la cuestión del racismo. Sabemos que el racismo es un componente estructural del capitalismo y para Estados Unidos es muy importante ese componente racista, porque es muy importante utilizar el supuesto fracaso de Haití para justificar la dominación sobre los negros norteamericanos. Así que hay una conexión muy directa, ¿no? Entre la opresión que se ejerce contra la población africana-americana y la dominación y la ferocidad de esa dominación contra Haití. Y estamos hablando de la descomposición en la actualidad del sistema neocolonial establecido por la ocupación militar de nuestro territorio a partir de 1915, donde durante esa ocupación militar se robó
todas las reservas de oro del Banco Central del país, mataron a más de 30.000 campesinos, ¿no? Y destruyeron muchas instituciones que a partir del 15 empezaron a funcionar bajo una tutela a veces directa de Estados Unidos. Por ejemplo, el ejército fue destruido totalmente y se construyó otro ejército donde todos los jefes reciben formación en Estados Unidos. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se dio el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide, un presidente electo democráticamente, que fue derrocado por un golpe de Estado sangriento en el 91 y un golpe de Estado financiado y apoyado por Estados Unidos, ¿no? Y el jefe del ejército que organizó ese golpe de Estado, en ese momento trabajaba como miembro de la CIA. Tenía su cheque mensual que recibía de la CIA, ¿no? ¡Wow! Así que hay una conexión directa entre esa dominación, esa tutela y todo el proceso de destabilización que estamos viviendo con un costo humano muy grande. Y también hay otro elemento, es que el discurso que se desarrolla sobre Haití, la narrativa que se desarrolla sobre Haití, es muy importante en los tiempos actuales, porque estamos en un tiempo donde el sistema capitalista atraviesa una crisis profunda, una crisis estructural muy profunda, donde los pueblos se dan cuenta que es necesario cambiar totalmente de modelo de consumo y de producción, incluso para salvar las condiciones de reproducción de la vida en el planeta, ¿no? Y es muy importante en ese momento transformar Haití, que proyecta una visión simbólica de una utopía de todos los hombres y mujeres que sueñan con la libertad, con la igualdad. Es muy importante transformar esa utopía en distopía, ¿no? Transformar esa utopía de los hombres libres y mujeres libres del mundo en un infierno, ¿no? Una pesadilla. Así que organizar este infierno para realmente decir que no es una alternativa y no hay alternativa. Y Haití es el ejemplo que muestra que a pesar de las estructuras de dominación, porque no se puede imaginar estructuras de dominación más severa que la esclavitud, e incluso dentro de esas relaciones de dominación extrema, los pueblos se pueden organizar y pueden sacar victorias importantes porque se fundó una nueva república bajo un proyecto anticolonial, anticapitalista, antirracista, antiplantación, que es un ejemplo que realmente es un mal ejemplo para la lógica capitalista de dominación del mundo. Así que hay que transformar esa utopía en distopía, en infierno. Y me parece que es una de las cosas que se está jugando en ese momento. Y es muy importante que los pueblos del mundo entiendan que el combate que estamos llevando en Haití no es solamente un combate dentro de nuestras fronteras, pero es un combate para realmente decir que sí es posible cambiar el mundo, sí es posible vencer a las fuerzas imperialistas, es posible transformar la sociedad en una sociedad de igualdad, de libertad, donde se respete la vida humana, donde la vida humana tiene más valor que el capital. Así que es ese combate que estamos llevando a cabo y por supuesto no podemos ganar esa lucha sin la solidaridad activa de los demás pueblos del mundo y específicamente de los pueblos del Caribe y de América Latina. Y en ese sentido, saludo al pueblo de México porque también Haití contribuyó en las luchas en México después de la Revolución Haitiana y sabemos que el pueblo mexicano siempre ha reivindicado su autonomía, su libertad. Y, por ejemplo, México siempre ha mantenido relaciones con Cuba a pesar del aislamiento total que Estados Unidos quiso establecer. Y nosotros también rechazamos la ocupación de la embajada de México en Ecuador, que es una violación de las reglas internacionales básicas y que es una demostración de la tendencia
no solamente de la extrema derecha, de negar los principios básicos de la democracia y de las convenciones internacionales. Así que quieren barrer porque la dominación capitalista ni siquiera necesita de la democracia representativa hoy, ¿no? Y Mira, está, hay un libro, perdón que te interrumpa, que tengo por ahí, que prácticamente te dice, en el resumen del libro, que mientras menos democracia, mejor, porque entonces los entes económicos actúan y le dan prosperidad a todos. Ese es el mensaje. Que la democracia, si es mucha, entonces se pierde mucho tiempo en esas deliberaciones, en que se ponen de acuerdo y entonces estorba. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que pone el neoliberalismo así de extremo. Me duele mucho lo que has estado diciendo, porque de repente me acordé, cuando dijiste tú esta destrucción cultural, me acordé de ISIS, destruyendo el patrimonio cultural de la humanidad allá donde opera, y que ellos son creados por Estados Unidos, porque eso es lo que estaban haciendo. Y también me duele cuando hablas tú de cómo están estas bandas aterrorizando y apoderándose del Estado. Recuerdo aquí varios estados que tenemos conflictivos, como Chiapas, que pudieran ser exactamente un reflejo de lo que pasa en Haití, porque los esquemas son demasiado parecidos. Sí. Y es importante también denunciar la hipocresía, ¿no?, del discurso de Estados Unidos, que pretende, que quiere hacer una intervención militar supuestamente para salvar el país, cuando son ellos que organizaron todo ese caos. Y para dar un ejemplo, pretenden reforzar, por ejemplo, la Policía Nacional, y durante el año 2023, el gobierno de Biden y el gobierno de Haití organizaron la migración de más de 3.000 policías, en una situación donde ya teníamos una policía subdimensionada, menos de 10.000 efectivos para 12 millones de habitantes. Así que están debilitando a la Policía Nacional y al mismo tiempo pretenden querer llegar con sus ejércitos para apoyar la Policía Nacional. Así que es una hipocresía, un cinismo, ¿no?, que realmente es muy importante desenmascarar. Y porque sabemos que Haití ha sufrido desde el 1915 varias ocupaciones militares del ejército de Estados Unidos, y siempre esas ocupaciones militares se terminaron con un balance totalmente negativo para el pueblo de Haití, y contribuyeron a esa destrucción institucional y para frenar el proceso de construcción nacional, como también lo hizo Francia con la famosa deuda de la independencia en 1825, ¿no? Porque ganamos el ejército de Francia y expulsamos del territorio los ejércitos de Francia, de Inglaterra y de España, pero en 1825, después que Francia hubiera organizado un aislamiento total del país, para reconocer el Estado de Haití exigieron un pago que representaba casi 2 veces el presupuesto de Francia en esa época, ¿no? Así que en sumas enormes, Haití tuvo que pagar a veces 70% de sus ingresos anuales a Francia para indemnizar a los antiguos dueños de esclavos y plantaciones. Así que ese proceso es muy importante para entender lo que está pasando hoy y todo lo que se ha hecho para destruir esa experiencia libertaria, para mostrar que no es posible salirse de esa dependencia frente al colonialismo y al neocolonialismo. Camil, yo te preguntaría, sabemos que estuvo mucho tiempo la idea de que Estados Unidos entrara, ahora sí que el ejército entrara para poner orden en Haití, y luego vimos una propuesta de Kenia a la que se sumó Bukele de El Salvador, diciendo que él arreglaba el problema rapidísimo, llegando allá, como para exportar su modelo. ¿Cómo ven esto? ¿Qué piensas de esto? No, nosotros estamos en contra de toda ocupación militar del país, porque sabemos que Haití tiene los recursos para frenar esa inseguridad, pero no están utilizando los recursos que tenemos para frenar la inseguridad. Por ejemplo, uno de los elementos políticos más importantes es exigir que el Estado de Estados Unidos frene el suministro de armas y municiones a las bandas, porque las bandas son potentes porque tienen armas de guerra y municiones en abundancia. Por ejemplo, en mi barrio estuvieron disparando toda una noche
Así que ni siquiera tienen limitaciones de municiones. Así que frenando esa llegada permanente de armas y municiones ya es 50% de la resolución del problema. Y además, también, bueno, hay que saludar la policía haitiana que está resistiendo, que está pagando un costo humano muy importante. Por ejemplo, durante este año mataron ya 78 policías, ¿no? Y destruyeron cárceles, espacios de la policía, etcétera. Por ejemplo, la academia que forma la policía fue destruida por las pandillas. Así que por supuesto, hay policías que están corruptos, pero también hay muchos policías honestos que están dispuestos a luchar para defender al país, pero que muchas veces no tienen los materiales ni tienen el apoyo político necesario desde el Estado. Así que dentro del país ya hay planes muy coherentes de cómo solucionar ese problema de inseguridad. Y no necesitamos ejército, materiales de Estados Unidos o de Bukele, ¿no? Y no necesitamos eso. Es un problema que se tiene que resolver con las fuerzas haitianas, con la participación de la diáspora haitiana y con toda esa experiencia que tenemos frente a esa violencia informal, porque en Haití se ha utilizado una violencia informal en varias coyunturas para someter al pueblo y frenar los procesos de movilización popular. Por ejemplo, Duvalier introdujo lo que llamaron los Tontomacut, ¿no? Y hubo también, durante el golpe de Estado contra Aristide, formaron un grupo paramilitar fascista que se llamó FRAP y que estaba financiado por Estados Unidos. Y siempre hay una articulación entre las fuerzas públicas y esos grupos informales de represión. Y eso es muy importante ver que el nudo es político y también el control de los flujos de intercambio con Estados Unidos. Hay dos flujos importantes que hay que controlar: el flujo de armas y municiones, y nosotros estamos diciendo y estamos muy contentos que el presidente de México sublevó esa denuncia de la responsabilidad criminal de los fabricantes de armas de Estados Unidos, porque se están enriqueciendo con la sangre de nuestros pueblos, ¿no? Y el segundo flujo que hay que controlar, por supuesto, el flujo de drogas, porque la posición geográfica de Haití explica que hay un tránsito bastante importante. Por ejemplo, se estima que más del 12% de la cocaína que entra a Estados Unidos transita por nuestro territorio. Así que son flujos enormes de plata sucia y de destabilización de las instituciones, ¿no? Así que esos dos flujos que hay que controlar de manera urgente, y también la cuestión de la migración, ¿no? Y hay que controlar los flujos migratorios que están siendo utilizados para destabilizar al país. Y un ejemplo muy interesante cuando hablamos de destabilización programada es que cuando en el 94 las tropas de Estados Unidos intervinieron supuestamente para restablecer la democracia, tú sabes, lo primero que hicieron fue secuestrar a 160.000 páginas de archivos del ejército haitiano. Y se fueron a Washington con esas 160.000 páginas. Y cuando el gobierno de Aristide reclamó la restitución de estos archivos para poder hacer los procesos judiciales pertinentes, tú sabes cuál fue la respuesta del Departamento de Estado: vamos a regresar esos archivos a condición que borremos toda referencia a los ciudadanos norteamericanos. O sea, qué bárbaro, qué criminales, qué Sí, sí, sí. descarados. O sea, Yeah, fueron para que no se les imputara legalmente todos los crímenes que han hecho y luego exactamente. todavía condicionan el regresar Mm, el robo que hicieron. O sea, mm, qué bárbaros, son de lo peor, de veras. Estoy espantado de ver cómo están operando, cómo esto que me mencionas de Haití está a punto de suceder de alguna forma en Argentina, cómo sí. esto que está pasando en Haití está pasando ya en Ecuador. Tendrá desde que salió Correa, empezó sobre todo con Lazo y está ahorita con Noboa a todo lo que da. El mismo esquema, un esquema que estuvo también en Colombia, que ahorita está frenado por Petro, pero que puede volverse a aprender.
Otra Sí. vez puede darse, y que aquí en mi país está focalizado en estados conflictivos, pero que están llevando, que vamos, que ya se pasaron, como mencioné el caso de Chiapas. Para mí era muy importante escuchar de viva voz, escuchar cómo está la situación allá, por cómo está la marea de los medios de derecha, qué imagen venden de Haití y que siempre están diciendo que la solución es que tienen que llegar los blancos, la supremacía blanca, poner orden a los negros, que no se saben organizar y se matan entre ellos y son de lo peor, y ellos van a hacerles el favor de ir a organizar allá a Haití, porque ustedes no tienen capacidad ni inteligencia para hacerlo. Haz de cuenta que esa es la bandera que nos están dando. Sí, sí, Prácticamente sí. en Haití, no, son de lo peor, es lo peor, se les tiene que ayudar así, dominándolos, controlándolos y que vayan las potencias a hacerles el favor, pero están tan ocupadas destruyendo otras partes del mundo que de repente no pueden ir a Haití. No es tan fácil. Entonces, ¿tú qué está pasando con Lo esto? que, lo que, lo que estás subrayando es muy importante, esa violencia simbólica, ¿no? Porque cuando llegó el ejército de Estados Unidos en Haití en 1915, hay un oficial que dijo que comparó la población haitiana a cucarachas, que hay que matar esas cucarachas, ¿no? Así que hay una ferocidad de la supremacía blanca y del racismo que se ejerce contra Haití, ¿no? Y es muy importante señalar que a pesar de esa violencia, el pueblo haitiano sigue resistiendo y el pueblo haitiano sigue de pie, ¿no? Y no se doblega. Y, por ejemplo, a pesar de la situación en Puerto Príncipe, en las otras provincias la gente sigue viviendo, sigue produciendo, sigue resistiendo, a pesar que las pandillas están controlando todas las vías de llegada a Puerto Príncipe. Y, por ejemplo, hay sobreproducción campesina porque muchos de los alimentos producidos no pueden llegar a, a la capital. Pero a pesar de eso, la gente está resistiendo y es muy importante que encontremos los mecanismos para apoyar esa resistencia, ¿no? Y hoy, por ejemplo, existe en Haití una brigada médica cubana que hace un trabajo maravilloso, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, denunciar toda la propaganda que se hace contra Haití, porque los médicos cubanos que están repartidos en provincias muy alejadas nunca han sufrido ningún problema de inseguridad, porque están siendo protegidos por la población y se integran a la población y en una cooperación directa de pueblo a pueblo, que hay que subrayar como un ejemplo de solidaridad, realmente de fraternidad, de hermandad, que debe ser un poco el modelo para realmente apoyar la resistencia haitiana. Pues mira, lo que dices es mucho, muy interesante, como también lo que me nos estás comentando. Nos venden una idea de que Haití, haz de cuenta que está totalmente derruido, no existe nada. Haz de cuenta como Gaza, lo que han logrado hacer estos desgraciados allá en Gaza. Este, y tú me vendes, bueno, me comentas que no es así. Me dices realmente que están resistiendo, que tienen todavía aparatos de Estado que funcionan a pesar de lo que les han hecho, de la inmigración que han logrado conseguir en Estados Unidos, como la de los policías, pero que ahí están, Sí. dando la lucha, que hay provincias que siguen produciendo, que siguen actuando dentro de esa normalidad complicada, pero están produciendo, digamos, llevan su vida cotidiana normal y que todo está centrado estratégicamente, claro, en la capital, porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, si fuera el asunto aquí en México, pues que si pararan o paralizaran o controlaran la Ciudad de México, donde están todos los poderes, donde está prácticamente todo, porque es un país muy centralizado, prácticamente controlan el resto de los estados, ¿no? Al menos políticamente lo pueden hacer. Entonces, Sí. me hablas precisamente que están dando la lucha, que se resisten incluso a esta invasión, que es muy diferente a lo que estos medios venden, que es que ustedes están desesperados porque llegue esa intervención norteamericana para ponerles orden ahí en el país, cuando en base a lo que tú nos estás diciendo y Sí, cuando es muy viendo importante también dentro de esa resistencia subrayar que en muchos barrios de la capital hay grupos de autodefensa. Y es gracias a esos grupos de autodefensa que, por ejemplo, yo puedo ir de mi casa a mi trabajo. Porque donde yo trabajo, un barrio que se llama Canapiver, hay dos grupos de autodefensa muy fuertes que
lograron un poco limitar la penetración de las bandas. Así que lo hacen con muy pocos recursos, pero con mucha valentía, con mucha inteligencia, ¿no? Y es eso que hay que mostrar también a nivel de la prensa internacional, que es un pueblo que no acepta esa dominación y que sigue luchando para realmente recuperar su autodeterminación y entrar en un proceso de construcción nacional. En ese momento, por ejemplo, hay un vacío de poder y frente a ese vacío de poder hay una situación bastante peculiar. Es que hay algunos dirigentes de pandillas que quieren ser presidentes. Va, Y hay uno que está muy ligado a las pandillas, es Guy Philippe. Guy Philippe es un antiguo militar del ejército de la Policía Nacional que fue encarcelado, transferido a Miami y por su participación en el narcotráfico. Y ahora lo regresaron a Haití y se presenta, se define como revolucionario. wow. Pretende que está luchando para el país, etcétera, y trata de recuperar un poco el discurso de la reivindicación popular, pero sabemos que es un agente de la CIA y de Estados Unidos, porque él jugó un papel clave en el derrocamiento del gobierno de Aristide en el 2004. Recibió armas directamente de la CIA, se entrenó en la República Dominicana y entró con, eh, con 500 gente armado. Empezaron a matar a policías, a quemar infraestructura y atacando a los barrios populares que estaban más fieles a Aristide. Así que es un tipo que organizó masacres, ¿no? Y que es responsable de la muerte de mucha gente y que y él reconoció durante su proceso en Miami que él recibía su cheque directamente de los narcotraficantes de Colombia, ¿no? Y ese personaje pretende ser presidente de la República en Haití ahora. ¿Te imaginas? Recientemente vi en medios que había también un personaje de las pandillas que lo querían poner a nivel del Che Guevara y que Sí, sí, sí. se llama Barbecue. Barbecue. Barbecue, Barbecue. sí. Ve que, Sí. de este personaje, ¿de dónde sale? ¿Quién está detrás de él? Sí, ¿no? Es un jefe de pandillas que también recibió mucho financiamiento de Estados Unidos, que estaba muy conectado con la coordinadora de Naciones Unidas en Haití, que era una norteamericana de extrema derecha muy ligado al Partido Republicano. Así que es un personaje que realmente tiene mucho apoyo en la extrema derecha de Estados Unidos, pero que en Haití todos sabemos que es un criminal que es responsable de masacres, por ejemplo, un masacre muy famoso que se hizo en Cité Soleil, uno de los barrios populares más importantes, donde en un día mataron a 75 personas y hay pruebas que él participó directamente a esa matanza, ¿no? Así que en Haití nadie cree en ese discurso que tratan de limpiarlo y de presentarlo como un Che Guevara, un Mao Zedong, incluso hay una media francés que lo comparó a Mao Zedong, ¿no? ¡Wow! O sea, no puede Sí. ser esas aberraciones que luego todavía enloden los símbolos sagrados de los Mm. pueblos, de la lucha de la reivindicación de los pueblos, como la del Che Guevara. Sí, sí, Eh, sí. mira, lo interesante de lo que me dices, lo que me da esperanzas es ese espíritu de resistencia que tiene el pueblo haitiano y que lo manifiestas tú claramente al nombrar las acciones que están haciendo, desde la Mm. policía, lo que está pasando en provincia y los grupos de autodefensas que están enfrentando esta crisis agendada y organizada, intencionalmente hecha por el imperialismo norteamericano. Mm. De repente me toca ver ahorita recibo un mensaje de alguien que está hablando sobre Haití y dice, ¿y a quién le importa Haití? A Estados Unidos definitivamente no. ¿Cómo que no le importa? Si no les importaba no estuvieran ahí, no se hubieran Sí, ido, ya se hubieran ido desde hace siglos, ahí están desde hace mucho tiempo, esa es la verdad, les interesa mucho Haití. Y como mencionaste tú, por desgracia, Bill Clinton mm, ha tenido sí, mucho que ver con esta desgracia que sufre el pueblo haitiano a través de su famosa fundación, en la que yo tengo mm, que decir que
uno de los hombres más ricos del mundo, sino prácticamente el más rico, cuando menos de América Latina, que es Carlos Slim, Carlos Slim, le sí. llegó, le llegó a dar $500 millones Ujú, a esa fundación, antes que a las nuestras, ¿eh? sí. Así que para contestar a esto, bueno, primero hay que subrayar la imagen que proyecta Haití a partir de esa gran revolución de 1804. Es muy importante, ¿no? Eliminar eso. Es muy importante. Y segundo, hay que decir que Haití está en el centro del Caribe y el Caribe es un espacio sumamente importante para Estados Unidos, ¿no? Que siempre han querido transformarlo en su patio trasero y organizaron varias expediciones militares para expulsar a Alemania y Francia de la zona y tienen un problema ahora. Es la presencia de dos proyectos que no pueden controlar ni eliminar. Es el proyecto bolivariano y el proyecto de Cuba. Así que tienen mucho, no quieren que se haga una alianza política entre Haití, Cuba y Venezuela, que cambiaría mucho las relaciones de fuerza en el Caribe. Y también hay que subrayar que en Haití, en el subsuelo haitiano, hay recursos importantes. Y hay oro, hay titanio, hay litio, hay bauxita, hay cobre, e incluso alguna gente dice que hay petróleo. Así que, y eso se ha comprobado, por ejemplo, en República Dominicana hay explotaciones de oro y las multinacionales canadienses están muy interesadas, por ejemplo, en ampliar las explotaciones que tienen en República Dominicana, Haití. Hay en la frontera noreste, hay un yacimiento que está bajo contrato con una empresa de Toronto, de Canadá, para explotación de oro, y el yacimiento, por supuesto, no respeta la frontera. Y Mm. en ese yacimiento de oro hay dos terceras partes que está en Haití y solamente la tercera parte en República Dominicana. Así que eso es uno de los objetivos también para destruir totalmente la capacidad del país a autodefinir sus objetivos y sus políticas económicas. Así que el control de los recursos estratégicos, evitar la alianza política con Cuba y Venezuela, y también impedir la entrada de China, ¿no? Porque incluso después del terremoto había un proyecto de reconstrucción del aeropuerto con capitales chinos que fue eh, eliminado por Estados Unidos, ¿no? Sí que hay un aspecto geopolítico fundamental y un aspecto del sentido que proyecta Haití a nivel del mundo, esclavos que se liberaron y que pudieron vencer a tres de los ejércitos más potentes de la época. Vencimos al ejército de Napoleón, al ejército de Inglaterra, al ejército de español. Así que este ejemplo hay que eliminarlo de la memoria colectiva de los pueblos. Pues no, no podemos permitir eso, porque precisamente esa bravura que demostró el pueblo haitiano frente a estos ejércitos de dominación, de eso vivimos nosotros, gracias a eso somos libres, gracias a eso México tiene independencia, esa es la verdad. Sí, sí, hubo una contribución muy importante del nuevo gobierno de Haití a todas las luchas libertarias en el continente. Si Y nos Bolívar apoyaron, incluso en su memoria lo reconoce, que sin los aportes de Petion era imposible vencer al ejército español. Porque cuando Bolívar llegó a Haití, se quedó 3 meses y regresó con armas, municiones, comida y más de 450 soldados. Y eso fue clave en las luchas libertarias de Venezuela, Colombia, etc. Y, y cuando hay una, una situación, cuando se organizó el Congreso Anfitriónico de Panamá, de las nuevas naciones que se liberaron, y cuando Bolívar quiso invitar a Haití, Estados Unidos escribió para decir que ellos no van a participar a esa conferencia si Haití es presente,
porque el Senado de Estados Unidos dijo, no queremos sentarnos en la misma mesa que con los negros, ¿no? Y Haití no fue invitado a ese Congreso Anfitriónico de Panamá, ¿no? Ahí falló el Libertador, debió Sí. de haberlo hecho, ahí falló. Camil, de veras te quiero agradecer esta charla tan esclarecedora y dolorosa, pero al mismo tiempo reivindicativa, porque sigue ese mismo espíritu que consiguió su independencia y ese mensaje al mundo de que un pueblo al que estas potencias despreciaban y dominaban se liberó de ellos. Ujú. Todavía todavía está presente en la lucha que dan ustedes ahorita por el pueblo de Haití. Esta lucha que está silenciada, olvidada y que solo nos venden a través de los medios, que Haití está destruido, que es un estado fallido, que es un país fallido y que necesita otra vez, por decirlo así, de estas potencias para poderle dar un orden, Ujú. ocultando otra vez ese énfasis, esa ambición de dominación del pueblo haitiano. A nosotros, como latinoamericanos, nos corresponde apoyar a Haití, no solo por esa deuda histórica, sino porque ese modelo lo están exportando ya con nosotros. Ya lo tenemos aquí. Entonces tenemos que dar esa lucha por nosotros y el pueblo haitiano. Yo quisiera agradecerte de veras esta charla que nos diste y que cerraras tú esta emisión eh, con un último mensaje de qué podemos esperar de lo que va a pasar, No, es de lo muy que puede pasar. importante un poco denunciar la narrativa dominante de la prensa mundial sobre Haití, ¿no? Y mostrar, bueno, todo el proceso de destabilización sistemática, de fabricación del caos, ¿no? Porque entre 92 y la actualidad conocimos 12 misiones de Naciones Unidas, 12 misiones, ¿no? Y el resultado de esas misiones fue empeorar la crisis, ¿no? Y una de las misiones, la MINUSTA, cometió crímenes contra el pueblo de Haití, introdujeron el cólera, enfermedad que no existía en Haití, que mató a 40.000 ciudadanos y ciudadanas haitianas. Y la gente sigue muriendo de cólera ahora, ¿no? Y muchas violaciones contra mujeres y niñas, ¿no? Miles de niñas que fueron destruidas, su vida totalmente destruida, comunidades destruidas por esas violaciones. Así que son crímenes que reclamamos reparación, ¿no? Antes de organizar cualquier misión nueva, sería muy importante que haya reconocimiento de esos daños hechos contra Haití y reparación ejemplar frente a esas destrucciones, ¿no? Es lo menos que se Y merecen, es lo menos que se sí, merecen, Camilo. sí, sí, sí. Y así que es muy importante que difundir un poco la, la lucha, la resistencia del pueblo de Haití frente al imperialismo, frente a la dominación neocolonial y frente a esa tergiversación ideológica, ¿no? Presentando a Haití como un pueblo que no se puede autogobernar, ¿no? Un pueblo fallido, un estado fallido, cuando están tratando de organizar ese fallecimiento y la gente no quiere morir, el país no quiere morir y el país quiere vivir porque queremos ser fieles a la herencia de los libertadores que nos dieron esa tierra y que han resistido durante mucho tiempo para realmente crear un espacio de libertad, de igualdad y de dignidad. Y es muy importante que, por ejemplo, el fundador de Haití, el 1 de enero de 1804, cuando funda la nueva república, cambia el nombre, rechazando el nombre que Francia había dado, porque Francia había llamado a nuestro país Santo Domingo, Saint-Domingue. Y Jean-Jacques Dessalines retoma el nombre taíno. Haití es un nombre taíno para mostrar esa conexión de la lucha de los pueblos, ¿no? Esa conexión entre la lucha de los taínos que fueron exterminados. Fue un genocidio casi completo. Una población que pasó de 1 millón de personas a menos de 50.000 en menos de 40 años, ¿no? Wow. Así que esa conexión entre la cultura, la civilización indígena taína y los africanos que secuestraron y que llevaron a nuestra tierra como esclavos. Y
Dessalines tenía una clara conciencia de esa necesidad, de esa conexión entre los tiempos de resistencia y los tiempos de lucha para realmente hacer frente y levantar una nueva visión de civilización que no recae en la dominación, el saqueo, la predación y el genocidio. Y así que ese ejemplo creo que es muy importante para las luchas que tenemos por delante en ese mundo convulsionado. Y estamos quizás casi a la víspera de una tercera guerra mundial. Y es muy importante realmente que ese ejemplo de Haití permanezca viva y que podamos tejer auténticos lazos de solidaridad y de hermandad con la lucha de los pueblos en todo el mundo y específicamente en América Latina y en el Caribe. Camil, de veras, gracias por esta charla. Me quedo con ese optimismo, ese mensaje de esperanza que das, no solo para el pueblo haitiano, sino para toda América Latina, para toda Avia Yala, que es la que nos interesa en este caso, que resurja. Te agradezco de veras esto y disculpa la insistencia, pero yo me interesaba mucho escucharte a ti de viva voz, porque tu opinión es muy respetada, no solo en el Caribe, sino pasa aquí en los estados que forman la patria grande, para saber personalmente yo, escucharte a ti, qué está pasando en Haití, no lo que nos han estado vendiendo en todo este tiempo. Te voy a volver a molestar si en un momento dado, y voy a insistir mucho hasta que pueda escucharte otra vez así como estamos ahorita, con mucho gusto, para saber qué pasa. Ojalá esto sea en positivo y ojalá todos, si los estados no entran a apoyar a Haití, que la diplomacia de los pueblos, como bien hablaba el comandante Hugo Chávez, entremos para apoyar al pueblo haitiano en esta batalla que está siendo decisiva, no nomás para ellos, también para nosotros, porque estamos librando la misma batalla. Aquí también la estamos librando. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta charla. Sí, viva México. Viva Haití. Gracias, muchas gracias. A ti. Gracias.